Noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, oficialmente, bienvenidas y bienvenidos, aunque todavía no tenemos ningún caballero entre nosotros, a este espacio de aprendizaje. ¿Qué tal de vacaciones? Cuéntenme cómo les fue, ¿descansaron, disfrutaron? Cuéntenme, chicas, cómo les fue, o es que no les fue bien, o es que pasó. Bueno, parece que no hay mucho interés en compartir. ¿Qué pasa, jóvenes? Yo trabajé toda la semana, Liz. Chica, o sea que hubo chamba, estuvo buena, entonces va a estar buena la quincena. Ojalá. Esa es la idea, pues, porque si lo trabajó es porque la van a pagar, entonces va a estar buena la quincena. Ahí bien nos colamos para algún fresco por ahí. Bueno, miren que quiero, antes que comencemos oficialmente nuestra clase, quiero comentarles que tenemos entre nosotros a la licenciada Rosenda Leiva. Ella está haciendo su práctica del diplomado en educación superior y es licenciada en psicología, ¿verdad? Es colega y está haciendo su práctica del diplomado de educación superior y va a estar con nosotros durante el resto del periodo. Así que, licenciada, bienvenida de manera oficial. Ya le habíamos dado la bienvenida, pero hoy de manera oficial bienvenida. Y estos son los chicas y los chicos de este espacio de aprendizaje de gestión de recursos humanos. Son estudiantes de media carrera, ¿verdad? Ya van bien adelante, ya están en sus últimos pasos. Es un grupo activo. No están conectados todos, son 9 estudiantes, porque hoy oficialmente se retiró una estudiante por cuestiones de trabajo, entonces tenemos 9 estudiantes que están con nosotros. Así que Liz, bienvenida, no sé si usted quiere decirnos o explicarnos algo. Es un placer realmente, muchas gracias, licenciada. Espero que todos ustedes puedan compartir conmigo, ¿verdad? Cada una de las experiencias y mutuamente podamos aprender, tanto yo de ustedes como ustedes de mí, ¿verdad? Muchísimas gracias por la apertura, licenciada. Es un placer. Gracias, Rosenda, muchas gracias. Y esa es la idea aquí, que todos aportemos y todos vayamos aprendiendo un poquito. Así que, bueno, chicas, con este tema, con este día, con esta tutoría, comenzamos la segunda unidad. Quiero que quede claro, la primera unidad, la mayoría fueron foros. Y yo al momento de calificar fui comprensiva porque entiendo que es la primera unidad, que estamos en proceso, pero sí les recomiendo que sigan las instrucciones de los foros. En los foros no se trata de copiar y pegar, no se trata de ir al libro y agarrar y copiar, o no se trata de buscar en internet y copiar. Se trata de que ustedes lean sobre el tema y una vez leído sobre el tema, ustedes den su opinión, pero con sus palabras, con sus propias palabras. No se trata de copiar y pegar. Hubieron algunos casos que hasta copiaron 2 veces el párrafo. Repito, por esta vez yo fui condescendiente porque sé que venimos, ¿verdad?, comenzando, que de repente se nos juntan todas las actividades, pero por eso lo estoy diciendo, ¿verdad? Por eso se los estoy compartiendo. También es importante, jóvenes, no dejen las actividades para última hora. Yo se los he dicho en todas las tutorías que recibimos, se los he dicho, no dejen las actividades para última hora. A última hora se ve el internet, a última hora se cae la plataforma, a última hora se les fue la luz, a última hora ustedes tienen un contratiempo. Si ustedes van con tiempo y ordenadamente avanzando, es mucho más fácil y es mucho más sencillo y mucho mejor el aprendizaje, porque ustedes van en un proceso.
pero quererse meter todo de un solo es complicado. Entonces, les hago esta advertencia o esta recomendación más bien, no advertencia, una recomendación, es que la participación en los foros tampoco debe ser de 2, 3 renglones. Yo no le voy a dar puntos solo porque usted diga o le voy a dar el porcentaje porque usted diga sí estoy de acuerdo, compañera, totalmente de acuerdo con su comentario, porque ahí no está haciendo ningún aporte. Y eso lo dice bien clara las instrucciones. Así que, ¿verdad? Vamos a tratar en la medida de nuestras posibilidades, y yo sé que ustedes pueden eso y más, de que sea que ustedes lean el tema y luego hagan su propio escrito, su propia opinión sobre el tema. No copiar y pegar. Es más, hay varios programas que nos ayudan a identificar cuando es plagio. Plagio es cuando yo copio y pego de otra persona. Entonces, repito, por esta vez lo vamos a dejar así. Sin embargo, yo esperaría, ¿verdad? Que todos estemos en el mismo canal y hablando el mismo idioma. Así que vamos a comenzar el tema de esta noche, que les quiero compartir que las diapositivas las hizo la licenciada Rosenda, y el día de hoy pues de manera, como quien dice, la vamos a compartir entre las dos, ¿verdad? Lo vamos a hacer entre las dos. La presentación la hizo la Lid, ¿verdad? Y me pareció muy bien. Aprovecho para felicitarla porque me pareció muy práctica, muy concreta de lo que realmente se trata. Entonces, chicas, vamos a ir hablando. Les sugiero, les pido, les imploro que ustedes vayan haciendo las preguntas, vayan haciendo los comentarios conforme ustedes vayan surgiendo. Acuérdense que después hay que hacer alguna actividad en la plataforma y comenzamos con las dudas. Así que entre más rápido lo hagamos, pues lo vamos a hacer de manera más sencilla. Vamos a ver. ¿Qué entendemos? Quiero que me digan qué es para ustedes reclutamiento. ¿Qué es reclutar en el lenguaje laboral? Buscar. Reclutar es buscar. Ajá. ¿Qué más? Adquirir. Adquirir. Identificar prospectos. Ajá. Ajá, vamos a ver. Identificar prospectos. Reclutar es buscar, dijeron. Reclutar es identificar. Todos esos términos, ¿verdad? Que la palabra que usamos en el ambiente laboral es reclutar, pero nosotros lo entendemos como estamos buscando candidatos, estamos identificando candidatos, eso estamos haciendo. Y ahora decimos, ¿qué es un reclutamiento interno? Y dice, se lleva a cabo cuando la organización busca llenar una posición vacante, tomando como candidato a personas que ya laboran para la misma, haciendo una reubicación del talento, otorgando un ascenso o algún movimiento horizontal. Aquí estamos hablando de un reclutamiento interno, jóvenes. Estamos diciendo que dentro no se están publicando las plazas para candidatos de fuera, sino que adentro. Por ponerles un ejemplo concreto, está una escuela y andan buscando un director para la escuela. Entonces no quieren traer a nadie de afuera, sino que dentro de los maestros que tienen, los maestros les dicen, miren, hay la plaza de director, ¿quiénes quieren aplicar? Entonces ya los maestros interesados pues mandan su currículum y el comité de reclutamiento y selección pues hace su proceso de entrevista y todo lo demás de evaluación y dice, bueno, este es un reclutamiento interno, de manera interna. ¿Por qué creen ustedes que este tipo de reclutamiento es muy utilizado en el ambiente laboral? Que puede ser de que algunos empleados se vayan preparando más o adquiriendo más experiencia en
Por ejemplo, por decir así, una persona tal vez entra a trabajar en un banco, ¿verdad? Y apenas está sacando la licenciatura, por decir así, y la contratan de cajera. Entonces ya luego ella se termina de formar en el área, entonces podría ser que de ahí vaya escalando. Ajá, muy bien, ¿verdad? Puede ser que esa persona sienta que tiene experiencia y que ahí va a ir. Y eso pasa en la mayoría de las empresas. Creo que el ejemplo que ha puesto en los bancos precisamente pasa mucho eso, que el cajero va siguiendo. Vamos a ver, Sofía, adelante. Sí, sería como promover lo que es el crecimiento laboral, ¿verdad? Ujú. Cuando digamos el empleado, perdón, tiene lo que son conocimientos y lo va adquiriendo, se va preparando, por ejemplo, como nosotros que estamos estudiando. Lo hacemos también como para poder optar a otro puesto, no solamente en el que estamos, como decía la compañera, es para poder tener un crecimiento laboral, ¿verdad? O crecimiento personal también, porque de eso se trata, pues no solamente quedarse donde uno está, sino ir avanzando, ir escalando. Exacto, muy bien. Y ahí gana la empresa y gana el empleado. La empresa, ¿por qué? Porque tiene un talento humano que ha ido capacitando y el empleado porque va a recibir mejores prebendas y obviamente un mejor salario. Entonces el reclutamiento interno se hace dentro de la empresa y es cuando se busca dentro del personal que ya se tiene la promoción o el ascenso de el recurso humano. Y aquí lo dice bien claro, hay dos formas. Puede ser ascenso, o sea, a un puesto superior, o puede ser de manera horizontal. No hay ascenso, es un puesto similar, pero yo estoy interesada en cambiarme de área, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces no voy a ganar más, no es un puesto más grande, pero sí es un área que a mí me interesa y donde yo tengo más capacidad, más oportunidad de desarrollar, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, ¿tenemos claro el término reclutamiento interno, chicas? Sí, Ok. Porque hablamos aquí de ventajas. Y cuando hablamos de ventajas, aquí nos mencionan algunas, pero sabemos que hay más ventajas. Dice, el candidato ya conoce y comparte la cultura organizacional. Es compatible, ¿verdad? Con la cultura organizacional. Entonces, esa es una ventaja para la empresa, porque ya no hay que empezar por explicarle todo el proceso, que conozca a la gente. No, ya esa persona ya sabe y está de acuerdo, siente que es compatible la cultura organizacional con sus intereses. Dos, se retiene el talento clave. Hay personas que son muy buenas y que de repente se tienen que ir porque resulta que tal vez esas personas quieren un mejor salario, quieren una mejor oferta y son muy buenos. Entonces las empresas tratan de readecuar o remover a esos empleados para oportunidades adecuadas. Otra dice, el tiempo de adaptación del colaborador es menor y aquí obviamente si ya estamos en la empresa, solamente para muchos es cambio de oficina, para otros ni siquiera es cambio de oficina porque dicen, no, quédese ahí, sino que cambio de funciones. Y se fomenta la motivación en los empleados. ¿Por qué? Porque los empleados ven que pueden crecer, que pueden haber diferentes oportunidades y eso obviamente les motiva. ¿Quién no quiere recibir un mejor salario? ¿Quién no quiere hacer carrera en una empresa que se le reconozca su esfuerzo? ¿Verdad? Entonces es importante y esas por eso son de las ventajas más importantes que tiene el... También podemos decir que para la empresa es más económico. ¿Por qué? Porque no requiere anuncios en periódicos, ni en internet, ni en ningún lugar, sino simplemente interno. Y a veces lo hacen, generalmente lo hacen a nivel de jefes. Por ejemplo, le dicen al jefe de producción, mira que va a haber una vacante, nos recomendas a alguien de tu equipo o a los gerentes, ¿verdad? Es rápido por lo mismo, porque el universo es más limitado, entonces es mucho más fácil. También presenta mayor índice de validez y seguridad. ¿Por qué decimos esto?
porque nosotros podemos dar fe que la información es válida porque la información llegó a todos los interesados y es segura porque no llega de personas conocidas, de fuentes válidas y sobre todo confiables. Y otra de las ventajas es que aprovecha las inversiones de la empresa en el entrenamiento de personal, que es lo que les decía. Con estas reclutamiento interno nos evitamos los procesos de inducción de la empresa. Tal vez tenemos que dar inducción en el puesto, porque hay cambio en el puesto, pero no inducciones de la empresa, no conocer la metodología, la visión, la misión, los valores, la jerarquía, el organigrama, todas esas son cosas que generalmente el empleado ya maneja, ¿verdad? Y que pues prácticamente lo que la empresa hace solamente es recordar o reforzar o tal vez hacer un poquito de énfasis en algunas cosas que pueda sentir que no están del todo claras. Pero como no todo es miel sobre hojuelas, también el reclutamiento interno tiene desventajas, ¿verdad? Y aquí pues nos comparten 5 desventajas que nosotros podemos ver desde la perspectiva general. Una es que un alto potencial, exige un alto potencial para poder ascender. ¿Qué significa esto? Que no todas las personas tienen la posibilidad de ascender, sino que tal vez son 2, 3. Entonces, ¿por qué? Porque es muy exigente esta opción. Puede generar un conflicto de intereses, obviamente, porque el equipo reclutador generalmente son compañeros de trabajo, entonces siempre hay que los conocen, que son amigos y que les da pena, que como no, que como sí. Entonces a veces se duda un poco de la imparcialidad, ¿verdad? Sin embargo, si el equipo es ético y es responsable, pues no tendríamos por qué. Cuando se administra de manera incorrecta, el principio de Peter, dice, ¿verdad? O sea, y esto es a lo que nos estamos refiriendo, precisamente, porque de repente no hay una aplicación correcta del proceso de selección y reclutamiento y selección. No sé si aquí alguien más quiere agregar algo, Rosenda, si hubiera algo que usted quisiera agregar. Sí, licenciada. Buenas noches. Miren, esto con el síndrome de Peter es bastante peculiar, ¿verdad? Lawrence Peter desarrolló este principio y nos dice de que el síndrome de Peter es ese como que se contrata en el reclutamiento interno a alguien de otro puesto, pero la persona no está específicamente, su potencial no está desarrollado. El puesto le queda grande, como se dice en un lenguaje así más común. El puesto le queda grande, no tiene las habilidades, entonces básicamente él está como un niño, no ha crecido en el puesto, entonces no está apto y por ende causa frustración en el empleado y por ende abandona el puesto de trabajo y eso no queremos, ¿verdad? Que pase, y eso por lo general es una gran desventaja cuando no se sabe seleccionar ni aplicar bien este tipo de reclutamiento. Excelente, muchas gracias. Y esto lo podemos comparar también cuando hablamos de estos términos, sabemos que cada autor le da su enfoque, ¿verdad? Y por mucho tiempo esto fue considerado como paternalismo laboral también, este síndrome de Peter o el principio de Peter, porque es como a mí me cae bien o yo soy amiga de Marta, por ejemplo, me cae bien Marta y Marta está aplicando, yo le ayudo a Marta, ¿verdad? Para que Marta se quede con el puesto, aunque Marta no sea de los candidatos la idónea para tal puesto, ¿verdad? Y esto es un riesgo que se da y no, yo a mi criterio, no solamente en el reclutamiento interno, porque también a veces en el reclutamiento externo, cuando se abre la convocatoria para personas de fuera, de repente si yo las conozco, puedo tener, y no tengo ética, puedo tener algún tipo de sesgo y irme por la persona porque yo la conozco y no porque es la persona más adecuada. Y perdón.
Exacto, Lick, así es, se da mucho eso. Sí, lamentablemente, y sobre todo en nuestro gobierno, ¿verdad? Donde las preparaciones no, sí, a veces nos piden el currículum por puro trámite, pero ni siquiera lo ven, ni siquiera nos cercioran las recomendaciones, no hay un seguimiento, porque a veces ya tienen al candidato, ¿verdad? Que es la persona de su interés. Entonces, ojo con esto porque realmente desmotiva a la gente. A veces por eso la gente no quiere aplicar a los puestos porque dice, de nada me sirve tener todos los requisitos si al final van a seleccionar al que ellos quieran. Entonces, eso genera un poco y es una de las desventajas, pero a mi criterio no solo del reclutamiento interno, sino del reclutamiento en general. Por eso es que el equipo que va a formar parte de ese reclutamiento deben ser personas profesionales, éticas, responsables y sobre todo comprometidas con el objetivo de la empresa. Luego tenemos cómo se realiza, ¿verdad? Cómo es el proceso. Y aquí está de una forma resumida. Pues obviamente se publica la vacante. Cuando es interno, a veces no se hacen publicaciones en periódicos ni en internet, sino tal vez en algunas redes de la empresa o en algunos WhatsApp. Ahora se utiliza pues mucho el WhatsApp incluso para socializar o compartir información. Entonces puede ser, yo he conocido muchos casos que a través de WhatsApp le distribuyen a los jefes de áreas y estos a su vez hacen efecto multiplicador, sobre todo si ellos creen que dentro de su equipo hay personas que reúnen los requisitos y que están interesados. Aunque también ahí puede pasar algo curioso. Puede ser que el jefe esté tan conforme, vaya, yo tengo a mi secretaria y yo sé que mi secretaria puede fungir muy bien en otro puesto, pero yo no me quiero quedar sin secretaria. Entonces trato de que esa persona o no se entere o no aplique al puesto. Entonces, ahí también está en juego la ética. Por eso les insisto en que la ética, la responsabilidad son valores fundamentales que debemos nosotros siempre tener cuidado. Luego de que ya se publica la vacante o que se socializa la información, viene la entrevista, ¿verdad? Que generalmente la hace el equipo o puede ser el Departamento de Recursos Humanos. Y también muchas empresas utilizan pruebas, una serie de pruebas que pueden ser pruebas de personalidad, pruebas de habilidades, pruebas de desempeño para ver cómo está la persona o el candidato en relación a las habilidades o las necesidades que requiere el puesto de esa persona. Luego, que ya ha pasado y que van haciendo la clasificación, viene la parte de la entrevista a la gerencia o la dirección de las personas que requiere, ¿verdad? Eso también es importante. ¿Quiénes son los que van a participar? Y no es que al azar, mañana le digo, no. El equipo debe estar conformado y avisado con tiempo porque hay que preparar entrevista, hay que preparar las preguntas, hay que preparar las pruebas, hay que ponerse de acuerdo con el resto del equipo porque si no, puede que estemos de forma repetitiva haciendo las mismas preguntas. Luego viene el filtro a los candidatos aplicables y la decisión final. De repente el equipo ha seleccionado 3 y viene el momento de tomar la decisión y decir, bueno, de estos 3, yo pienso que en primer lugar en segundo lugar y en tercer lugar Al final sabemos que la decisión es de ambos. La empresa decide, pero también decide el empleado, porque puede ser que el empleado diga, no, por ese aumento no me voy, mejor me quedo donde estoy, porque no me conviene, ¿verdad? Entonces esto es en doble vía. Y ya luego está la selección del candidato y la presentación de la propuesta. Ya cuando decidimos, este es el candidato, ya le decimos, mire, le ofrecemos esto, esto y esto, y ya toma la decisión final, tanto el candidato como la empresa. ¿Qué cosas son importantes que debemos, pues, nosotros debemos de tomar en cuenta, y más que tomar en cuenta, apostarle, ¿verdad? Al momento de hacer estos procesos, es evitar promover o ascender a un colaborador solamente por antigüedad.
A veces nosotros le damos mucha importancia, es que yo tengo 10 años, es que yo tengo 15 años. Sí, usted puede tener 10, 15 años, pero al final las empresas constantemente hacen evaluaciones. Y es importante cómo sale usted en esas evaluaciones. Eso es muy importante. Entonces no se trata solo de la antigüedad, creo que también se trata del desempeño. Verificar que la persona cuenta con las competencias necesarias para el puesto. O sea, no es porque me cae bien, no es porque ya se lo merece, pobrecita, porque necesita el aumento de sueldo, porque me da pesar. No, tiene que ser porque esa persona tiene los requisitos o las competencias que la empresa está buscando. La otra es porque capacita y entrena de manera planificada el momento de elegirla y antes de tomar el puesto. ¿Esto qué significa? Que no se trata solo de decirle, bueno, ya no va a ser secretaria, ahora va a ser administradora, pero no solo es decirle, es enseñarle. Es cierto que nos vamos a ahorrar mucho de lo que es el proceso de inducción, pero hay otra parte que también nosotros la necesitamos, ¿verdad? Nosotros necesitamos capacitar y entrenar a esa persona para sus funciones en el puesto. Considera si en el área de las vacantes es importante contar con gente nueva que aporte otra visión antes de realizar el reclutamiento interno. A veces cuando una persona se va, no es de cajón, como decimos en el lenguaje popular, o no es obligatorio, se va, hay que meter otra. Hay que revisar la estructura de ese departamento, porque a veces lo que puede pasar es que se pueda hacer una redistribución de funciones y no necesitamos una persona más, sino solo redistribuir. Sin embargo, hay otros momentos en los que sí es obvio que se necesita otra persona porque es mucha la actividad que hay que hacer y es poco el recurso. Entonces, esas consideraciones van a depender mucho de lo que la empresa en ese momento esté considerando, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta hasta el momento, chicas. Hasta el momento no, Lick. Ok, no hay preguntas, todos estamos bien. Creo que es importante que aclaremos porque creo que para algunos no están entrando a las clases y aunque las clases no tengan puntos, sí es importante que participen porque si ustedes faltan más de 3 clases pierden derecho a examen, ¿verdad? Esas son normas, no son inventos míos, esas son parte de las normas académicas y de las responsabilidades que ustedes tienen como estudiantes. Entonces, me gustaría, yo sé que de alguna manera a veces uno se comunica con los compañeros, porque sí estoy revisando y de 7 solo son 5 estudiantes. Entonces, 4 estudiantes no entraron a clase. Y yo sé que a veces tenemos emergencias, que a veces es difícil, pero por eso este calendario fue dado con tiempo para que tratemos en la medida de lo posible, ¿verdad? De organizarnos y que esto no nos traiga dificultad, ¿verdad? Sino que más bien sea factible. Bueno, vamos y seguimos con la última parte y es un poco hablar de la entrevista. Me gustaría en esta parte, y voy a dejar de compartir, me gustaría que ustedes me hablaran si las que han tenido la oportunidad de pasar por un proceso de entrevista, qué les ha parecido, qué no les ha parecido, qué cosas ustedes harían diferente. Creo que de ahí podemos sacar mucho. Vamos a ver. Vamos a ver, Gisela. ¿Usted ha participado en una entrevista laboral? ¿Qué le ha parecido? ¿Qué no le ha gustado? Cuéntenos un poquito su experiencia. Hola, sí, he tenido varias. Bueno, en algunas
a veces a uno ni le dan la oportunidad de hablar, solo le preguntan, ¿tiene experiencia en tal cosa? Y creo que ahí fallan, ¿verdad? Porque no toda la persona que no tenga la experiencia, uno puede aprender, y se puede desenvolver muy bien en algún puesto de trabajo. Esa parte no me ha gustado. En otras, pues, que recuerdo, que tal vez sí lo hacen a uno ir y hacer varias cosas y todo, y al final nada, porque siempre la experiencia o que andan buscando tales requisitos en tal persona y así. He tenido varias, pero de las que recuerdo esas. Ok, ¿y cómo se ha sentido? ¿Ha tenido que ir con alguna, que a veces cuando vamos a entrevistas hasta vamos al salón, nos peinamos, nos maquillamos? Cuéntenos un poquito sobre eso, vamos a ver. Incluye mucho la presentación, ¿verdad? Pero, no sé, yo soy una persona de que no se maquilla tanto, sí, sí, natural, y yo lo he hecho yo sola. Eso sí, el pelo bien arreglado, porque la presentación influye mucho en eso. Es más, en los trabajos a uno también le influyen desde que tiene que tener una muy buena presentación. Y eso. Sí, exacto. Creo que Gisela ha mencionado algo bien importante, porque a veces cuando vamos a una entrevista, de repente nos centramos en ir bien vestidas, en bien peinadas, maquilladas, pero a veces no nos preparamos para la entrevista como tal, sino que no, bueno, lo que aquí llevo mi currículum, pero a veces ni siquiera de repente hemos pedido ayuda a alguien, que alguien nos haga el currículum. Y a veces la información ni siquiera lo leemos. Entonces la información que llevamos cuando nos preguntan a veces no coincide. Y les digo, a mí me ha tocado, yo he tenido experiencia de ambos lados, ser entrevistadora y ser entrevistada. Y creo que ambos papeles debe de prepararse uno, tanto para entrevistar, porque no solo se trata de cómo se llama, qué experiencia tiene. Creo que hay que hacer preguntas más torales, ¿verdad? Que puedan generar o indicar que hay ahí o que no hay ahí. Entonces creo que la persona que va a hacer la entrevista también debe prepararse. Igual la persona que va a la entrevista, y no es en aprenderse o en inventar, sino es tratar de resaltar e identificar cuáles son sus áreas fuertes para el puesto que va a aplicar. Yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando y me tocó hacer mi primer currículum, la persona que me enseñó o que me estaba guiando para hacer el currículum me decía, este currículum no es que lo vas a tener de por vida y lo vas a mandar a todos lados, depende del área a la que vas a aplicar. Obviamente cuando uno está recién salido, ¿verdad? Son pocos los cursos, entonces de repente que uno lo mete, lo anda repartiendo como naipe, ¿verdad? Todo el que lo encuentra, pero se da cuenta uno que cuando voy a aplicar, por ejemplo, ya después de un tiempo que uno agarra experiencia o recibe formación en varias cosas, resalta lo más importante. Si yo voy a aplicar a un puesto en un banco y yo tengo experiencia, por decir algo, o mi formación fue relacionada con finanzas, eso es de lo primero que yo voy a poner. Eso es como lo básico, donde yo voy a intentar que la persona que está revisando mi currículum fije su atención, porque eso es importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso le está diciendo que yo tengo formación o que yo tengo experiencia en eso. Entonces, el currículum no es que hago uno y ese lo voy a entregar de por vida, no. Yo tengo que ver para dónde va el currículum y qué es lo que tengo que resaltar. No es falsear información, no es agregar cursos o poner cosas que no tengo. No, no, no. Al contrario, el currículum, usted al hacer su currículum, usted debe cerciorarse que tiene medios de verificar lo que está poniendo. Fíjense que para aplicar a la universidad le dice que no ponga el curso del cual usted no tiene diploma o no puede justificar, porque a veces de repente uno, vaya, ahorita que está tanto la virtualidad, hemos recibido muchas capacitaciones, pero si no tenemos un comprobante,
no lo ponga. ¿Por qué? Porque no tiene cómo comprobar eso. Entonces, la elaboración del currículum es fundamental para la entrevista, porque usted lo debe hacer de una forma atractiva, no cargada, aquellos currículums que son hasta 40 páginas, que es mentira que nadie va a leer 40 páginas. O sea, usted trate de resaltar en 2, 3 páginas, a lo sumo, las habilidades, los estudios, las experiencias más enriquecedoras en relación al área que usted está aplicando. Por eso es que decíamos que no es un solo currículum que usted va a tener de por vida, sino que usted va a ir actualizando, usted va a ir acomodando la información, insisto, sin falsear, sin inventar, sino simplemente tratando de resaltar los puntos sobre los cuales usted sabe que la empresa tiene interés. Entonces, las etapas de la entrevista. Obviamente se prepara la entrevista. El ambiente es fundamental, porque no voy a entrevistar a alguien en un lugar donde hay bulla, donde hay calor, donde de repente no se escucha, donde ni siquiera puedo decirle siéntese, y menos ahorita que estamos en este tiempo de pandemia, donde todo requiere que haya un espacio suficiente, que sea ventilado, que el ruido no sea tanto. Bueno, todas las consideraciones básicas que debe de llevar un ambiente de entrevista. Luego, el desarrollo. Generalmente la persona debe saber cuánto va a durar. A veces la gente está en otro trabajo y va a aplicar y pregunta, ¿y cuánto va a durar? No sé. Eso no debería ser una respuesta para un candidato, porque sabemos que si pregunta es porque quiere saber, porque necesita organizarse. Entonces debemos de darle un margen, decir, por ejemplo, mire, la entrevista más o menos dura 30, 40 minutos a lo sumo, pero luego viene un proceso de evaluación. Usted decide si lo hace el mismo día o regresa en otro momento. O la empresa puede ser que ya lo tenga establecido y diga o se hace hoy o se hace hoy. Pero sí es importante que nosotros le expliquemos cuál va a ser el desarrollo de la entrevista, cuándo empieza y cuándo termina. El cierre de la entrevista igual debe ser de manera profesional. No es que, este ya vi que no es, entonces que le vaya bien, vaya, adiós. Ahí le avisamos cualquier cosa. No, si nosotros nos comprometemos, y eso es algo en lo que la mayoría de las empresas fallan, y es que no dan la llamada de devolución. De repente usted sabe que no lo llamaron porque pasó el tiempo y usted supo que contrataron a otra gente, pero a usted nadie le avisó. Entonces, lo ideal, lo que nos dice la bibliografía, es que a los entrevistados se les llame y le diga, mira señor, agradecemos su tiempo, su disponibilidad, pero nosotros ya encontramos a la persona adecuada para el puesto y guardaremos su currículum por si en momentos futuros necesitamos de sus servicios. Muchas gracias. Ya usted sabe que no va a esperar nada, que ahí no va a haber. Sin embargo, son poquísimas las empresas que lo hacen. La mayoría de las empresas no invierten en tomarse ese tiempo para llamar, y eso lo puede hacer hasta la secretaria, no necesariamente el equipo de entrevistas, sino ellos pueden pasar ya los resultados, el primero, el segundo y el tercer lugar, y los demás pues decirles que no han sido descartados, ¿verdad? Para ese proceso. Ojo, porque también cuando hablamos de descarte no es que no sirve la persona, es que no es adecuada para ese puesto, pero no es que no sirve, porque hay que tener mucho cuidado con eso. Y luego viene la evaluación del candidato, ¿verdad? Que cuando ya está terminando, cerrando la entrevista, queda el equipo haciendo una evaluación de su apariencia, de su desenvolvimiento. Miren, hay empresas que ni valoran la apariencia, sobre todo ahora donde hay como tanta libertad en cuanto a formas de vestir, en cuanto a estilos, en cuanto a virtualidad. Entonces las empresas están como muy centradas en la forma de desenvolverse, en qué tanta
tan fiable es la información, por ejemplo, en relación a trabajo en equipo, que es una de las dificultades más fuertes con que nos encontramos en las empresas. Mucha gente que no puede coordinar, no puede trabajar en equipo con otro porque no logran ponerse de acuerdo. Entonces, todo eso hace que el proceso de reclutamiento y de selección deba hacerse de la manera más estricta, porque a veces pueden muchas empresas creer que esto es gasto, pero a la larga es una inversión, porque cada vez que usted contrata a un empleado, lo capacita, lo pone en un puesto, le hace su proceso de inducción y luego le renuncia, es una pérdida, porque está perdiendo el tiempo que se invirtió en reclutar, está el tiempo que se invirtió en capacitarlo, en la inducción. Entonces, por eso las empresas cada vez están invirtiendo más en estos procesos de reclutamiento y selección, porque queremos asegurar o quiere la empresa asegurar que el recurso que está jalando o que está captando es un recurso que le va a funcionar y que le va a hacer carrera a lo largo, ¿verdad? Del tiempo. No sé si tienen algún comentario, chicas, hasta ahora. Todo bien. No sé, algo que ustedes quieran agregar, porque yo sé que ustedes han tenido experiencia, aunque tal vez no todas, pero yo sí sé que han tenido experiencias y después uno queda diciendo, ay, no, a esa empresa no vayas a entrevista porque ahí no tienen esto, no hacen esto, ahí te tratan mal, o no sé si alguna de ustedes, o al contrario, aunque no me hayan contratado, me sentí bien tratada. No importa que no fui seleccionada, pero sí me sentí a gusto. No sé, ¿qué podemos hablar al respecto? Lick, me adelante. parece interesante la forma en la que mencionaba que de cómo el trabajar en equipo. Recuerdo que en la primera clase que llevé con usted, yo siempre había estado acostumbrada a que si yo hacía las cosas bien, pues yo peleaba por lo mío, o sea, me importaba muy poco lo que los demás le pasara. Y recuerdo que usted nos enseñó que era en equipo que teníamos que trabajar, que lo mismo que hacía uno, hacía el otro. Entonces, no he tenido, solo una vez en mi vida he trabajado. Y pues, con quien trabajé me llevé muy bien, pero creo que es interesante cuando ya se trata de un grupo más grande. Sí, y creo, Daphne, que ese es uno de los retos que todos nos encontramos a la larga, porque de alguna manera nuestra formación es como individualista. Nos forman para que cuidemos nuestra nota, para que nos preocupemos por nosotros. Cuando hablamos de trabajo en equipo, son trabajos en grupo distribuidos, si son 10 páginas y son 5 miembros, 2 páginas cada uno, pero pregúntele por la página del otro, nadie sabe, porque no ha sido un trabajo en equipo. Entonces, eso se nota y pasa factura cuando ya estamos en el mercado laboral, porque de repente, sobre todo ahora que los procesos son continuos y son en serie, que no es que yo lo hago todo, sino que yo hago una parte, pero mi parte la necesita el otro para hacer su parte. Entonces debe estar interesado, debe estar al tanto de lo que está pasando. Hay empresas que de repente cuando falta un empleado, cuando hay un problema en un área, se paraliza la empresa y nos vemos afectados todos. Entonces todas esas cosas nos van enseñando qué habilidades son las que nosotros debemos buscar en las empresas. Por eso a veces no solo es el título. Ando buscando un ingeniero civil, pero no solo es que sea ingeniero civil, sino que sea un ingeniero que pueda trabajar en equipo, que sea creativo, que sea una persona que tome riesgos, qué sé yo. Cada empresa por eso va a tener su perfil de los diferentes puestos, porque dos empresas buscando ingenieros, pero pueden ser con perfiles diferentes. Puede ser que alguna quiera para manejar personal, por ejemplo, porque va a tener un grupo de personas bajo su mando, pero puede ser que otro solamente sea para hacer proyectos, que solo va a trabajar en un escritorio. Entonces, toda esa información la necesitan las personas que van a hacer la entrevista. Entonces, fundamental
es el perfil de los puestos. Porque necesitamos saber en base a qué vamos a buscar. Porque no solo es buscar una secretaria. ¿Qué va a hacer esa secretaria? Va a contestar teléfono, va a responder correspondencia, va a hacer pago, va a manejar caja chica. ¿Qué acciones son las que va a hacer? Entonces, el perfil de puesto es una herramienta fundamental del entrevistador. Y debería también conocer el entrevistado cuál es el perfil del puesto al que está aplicando. Porque en base a eso, pues va a orientar su currículum para que su experiencia y su formación responda a las necesidades de las que andan buscando. No sé, jóvenes, si hay alguna pregunta al respecto. No sé si hay algo más que en relación al tema. Estos son, bueno, a mi criterio, a mi gusto, ¿verdad? No sé al gusto de los demás, pero para mí son temas bonitos, son temas amigables porque son temas que nos tocan, los que les ha tocado la experiencia de trabajo, pues que les toca lidiar con eso, ¿verdad? Día a día. No solamente es un tema, sino que es algo que deja huella, ¿verdad? Y sobre este tema, las ventajas y desventajas del reclutamiento interno, también es un foro. Pero insisto, repito, no solo es, chicos, que ustedes copien y peguen. Por eso estamos aquí. Por eso estamos en este debate, para que ustedes vayan formándose su propio criterio y ustedes vayan tomando como base, obviamente, la lectura. Pero incluyendo ejemplos, incluyendo experiencias que ustedes han tenido. Eso es lo que realmente quiere el foro. No es que copien y peguen, sino sería, yo creo que no sería un foro, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, porque por eso estamos aquí discutiendo sobre este tema. Y dice que ustedes deben de tener no menos de 3 participaciones. Lo que pasa es que ustedes hacen las 3 participaciones de un solo, entonces a veces no hayan que escribir. Pero si usted hace su primer aporte primero, luego deja que el resto de compañeros escriban, lee los aportes de ellos y comenta de los aportes de ellos, es mucho más fácil. Pero eso sucede si los demás también respondemos, porque a veces hay estudiantes que a mí me llaman y me dicen, Lick, yo no puedo avanzar porque nadie ha contestado en el foro y todos dejamos las tareas para última hora. Entonces tampoco no es conveniente, ¿verdad? Que dejemos para última hora todas las tareas, porque eso obviamente retrasa. Hoy también vimos lo que eran las etapas de la entrevista, ¿verdad? Aquí también nos pide, ¿verdad? También es un foro donde también nos pide 3 participaciones, nos dice específicamente qué páginas leer, pero no para que las copiemos, ojo, sino que para que nosotros nos formemos nuestro propio criterio y podamos entonces hacer los comentarios que vienen al caso, ¿verdad? Luego en la próxima vamos a ver lo de las capacitaciones, que es la importancia de las capacitaciones, y esto pues lo vamos a ver en la próxima clase. Como también en la próxima clase la interacción entre las personas y la empresa, ¿verdad? Que también esto es otro de los temas importantes que vamos a ver. Y luego también veremos sobre lo que estamos hablando sobre el análisis de puesto, sobre todo la técnica de 4 factores, que este es otro de los temas de esta segunda unidad. Y el último tema de la segunda unidad es la importancia del análisis de puestos, ¿verdad? ¿Por qué es importante para las organizaciones? Entonces siempre yo recomiendo, acuérdense que la fecha que cierran estas actividades deben estar pendientes, no dejar para última hora. Las actividades cierran el 5 de noviembre, pero no dejemos para el 5, para el 4 de noviembre las tareas. Son 6 actividades que están, y yo creo que las deberíamos de ir haciendo. Yo esperaría que ahorita el foro 1 y 2 de esta segunda unidad ya puedan ser contestados, porque ya vimos ahorita la parte teórica. Entonces ya podemos avanzar esta semana con estas 2 actividades y dejar ya
la actividad del foro 3 y la actividad de 1 de subir un archivo de la unidad 3 para la siguiente, ¿verdad? Recuerden también que esta clase no tiene examen periódico, sino un solo examen. Entonces debemos de tener claros los temas porque al final pues van a ser evaluados. No sé si tienen alguna pregunta, chicas. ¿No hay ninguna pregunta? Ok, entonces Rosenda, Lic Rosenda, para la próxima, si usted ya va a dar la clase, va a asumir. No le escuchamos, Lic, yo creo que no está mudo todavía. Hola, casi Sí, no tengo, pues sí. casi no le escuché. Sí, el próximo tema, que sería el próximo lunes, usted lo va a dar. Ah, perfecto. ¿Verdad? Entonces, para que las chicas también lean, usted igual por el WhatsApp puede compartir con ellas cuál será la metodología. Como le decía, la metodología es libre, ¿verdad? Ellas ya expusieron, lamentablemente no las pudo escuchar porque cada una de ellas ya tuvo a su cargo un tema que en parejas los desarrollaron. Entonces, igual usted pues como tutora también tiene la libertad de escoger la metodología. Yo esta fue la que utilicé el día de hoy, pero estamos abiertas a nuevas metodologías. Con tal cumplamos con el objetivo, ¿verdad? Ah, perfecto. Entonces voy a compartir con ellas entonces por el WhatsApp algunas cosas antes de la clase. Ok, bueno, chicas y licenciada, muchas gracias. Entonces estamos finalizando con la clase del día de hoy. Gracias por su atención, gracias por su tiempo y nos vemos el próximo lunes. Cualquier cosa, pues seguimos a la orden. Sigan revisando los foros, no solo los foros evaluativos, revisen los foros. Me gustaría decirles que el día viernes 15 va a ser la fiesta de bienvenida para los estudiantes de primer ingreso. Bueno, para todos, ¿verdad? Pero para los estudiantes de primer ingreso va a ser presencial. El resto nos conectaremos por Zoom. Se van a dar horas de sociales, culturales, perdón, del artículo 140 a los que participen y se conecten. Así que cualquier cosa, tienen mi número, comuníquense conmigo si quieren participar y si quieren asistir a la bienvenida. Así que gracias, chicas, y toda esa información también yo se la voy a compartir por medio de la plataforma. Buenas noches. Muchísimas gracias, es un placer. Bueno, Gracias. igual.